Lo mismo, hace 28 años no se ha interrumpido la trayectoria y ha convertido a la pastorela mexicana en un evento obligado y una tradición para preservar. Y por ello vamos a platicar al respecto y nos acompaña hoy en el estudio Rosalina Ordóñez, quien es productora de la tradicional pastorela mexicana. Rosalina, bienvenida. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario estar aquí, quedan solamente 2 días de esta pastorela, pero ¿de qué se trata? Es la clásica lucha de diablos contra ángeles, evitando que lleguen a adorar al niño Jesús a Belén. Entonces, ¿qué significa también como la lucha interna que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro. Es como el cerrar el ciclo en este diciembre, antes de terminar el año, con esa lucha que tenemos durante todo el tiempo entre el bien y el mal, y llegar como a esa adoración, a esa introspección del ser humano. Y 28 años, bueno, se podría sonar trillado, se dicen fáciles, pero ¿cómo es que ha perdurado tanto? Esto es en base al esfuerzo y a la gran respuesta del público, y tú tienes 22 años ya en producción. Wow. Sí, así es, en diferentes puestos, sí. Pero sí, ya tengo muchísimos años de estar colaborando en esta pastorela, con muchos actores, porque hemos tenido grandes actores también en la escena que se van renovando, que van tomando años sabáticos, pero siempre como una gran familia. Somos una gran familia, tanto la gente que está arriba, la gente de abajo en producción, el público, porque las familias se van integrando a esta gran familia pastorelesca, sí. Porque año con año nos acompañan, ¿no? Y llegan familias enteras, 24 o 12 boletos a comprar porque llevan a la abuelita, al nieto, y ahora invitan a los chiquitos a conocer estas tradiciones de nuestro país, porque eso es lo que nos importa, preservar nuestras tradiciones. Definitivamente, tanto locales como extranjeros, todos los visitantes que llegan de la República, sí. Los extranjeros, se me hace muy interesante ver la respuesta y ver esta maravillosa tradición mexicana representada en este espectáculo. Sí, sabes, además hay abuelitas que llevan a los nietos que viven en otros lugares del mundo. Sí. Entonces eso es extraordinario, que dicen, es que quiero que conozcan la música de México, quiero que conozcan esta tradición, cómo se canta, cómo se arrulla el niño, y como tenemos músicos en vivo, están cantando todo el tiempo música de diferentes regiones de nuestro país. Entonces, pues sí, es como una gran celebración decembrina, con toda nuestra tradición y nuestro colorido, ¿no? Todos nuestros dichos, porque también los textos están conformados de muchos dichos mexicanos, de refranes de un doble sentido, porque pues también es muy divertido, es para toda la familia, pueden ir niños chiquititos, a los abuelitos en silla de ruedas les hacemos un espacio especial, pasan antes para que todos estén a gusto ahí disfrutando de nuestras tradiciones. Es para todos. Y pensar que bueno, pues son 28 años, ¿cómo se desarrolla esta obra? Pudiésemos pensar, bueno, pues es que es un tema religioso, no es para todos, sin embargo, todas las personas están invitadas. Así es, no importa de qué religión seas, no importa qué creencia tengas, esto es más bien tradicional. Sí empieza como un acto religioso, tal vez, se hace una fusión como para evangelizar, ¿no? a la gente indígena en el siglo XVI, pero ya en nuestros días es un espectáculo, más que nada, teatral. Entonces, no importa en qué crean o qué sean, no importa, eso es lo de menos. El chiste es divertirse, es pasarla bien con la familia, estar en unión. Hablamos sobre las piñatas, sobre las posadas, porque son 9 posadas, porque son 7 picos. Ay, qué interesante. Entonces, todo de verdad, y al final, pues justamente los Reyes Magos, la adoración del Niño Dios y esa introspección que te digo, ¿no? Que a lo mejor es importante que al cierre de un ciclo hagamos esa reflexión de hasta dónde hemos llegado con nuestros pecados o hemos liberado, ¿no? nuestras creencias y esa introspección al ¿estaré haciendo todo bien?
pasemos a otro ciclo. Definitivamente muy interesante. Estamos hablando de 25 actores en escena, música en vivo. Bailarines. Bailarines, no, todo un espectáculo de verdad que imperdible para esta temporada y solamente quedan 2 días. ¿En dónde podemos acudir? ¿En dónde se presenta? ¿Los horarios son 2 funciones? Así es, tenemos todavía 2 funciones el día de hoy y mañana a las 6 y 8:15 de la noche en el claustro del Instituto Cultural Helénico. Bueno, pues ahí le tiene. Muchísimas gracias, Olga, por estar Gracias aquí. por la invitación. Son 2 Gracias. días más, a pesar de haber pasado la Navidad, de verdad, vale la pena verlo. Continuamos con más información, Alejandra, vamos contigo. Muchas gracias.